Una niña de 40 kilogramos se desliza hacia abajo por un tobogán de 8 metros de largo, inclinado 30 grados. El coeficiente de rozamiento cinético entre la niña y el tobogán es de 0,35. Si la niña parte del reposo, desde el punto más alto del tobogán, a una altura de 4 metros sobre el suelo, ¿qué velocidad tiene al llegar al suelo? Fui anotando los datos que saco del enunciado. La masa de 40 kilogramos, el coeficiente de rozamiento de 0,35, la velocidad inicial, el reposo, que significa 0 metros sobre segundos, una altura inicial de 4 metros, una distancia recorrida de 8 metros y nada más. Entonces ahora voy a poner una tablita con los puntos inicial y final. Muy bien, pasé algunos valores, sí, por supuesto, sí, no tengo velocidad, no tengo energía cinética, si no tengo altura. Para mí esto de acá es lo que considero el 0 metros. Entonces, esto se mide desde acá, el chiquito llega al suelo, estamos considerando así, ¿está bien? Entonces no tiene energía potencial y entiendo que del punto inicial al punto final tenemos un sistema, un proceso no conservativo porque esta letra de acá significa que existe una fuerza de rozamiento actuando y realizando trabajo. Como hay fuerzas de rozamiento, etcétera, etcétera, lo que voy a hacer es un DCL para poder diferenciar las fuerzas que están actuando. Acá tengo mi DCL, el eje por donde se realiza el movimiento es el que llamo el eje X, que es sobre el plano inclinado. El eje perpendicular al movimiento es el eje Y. Lo voy a llamar hacia abajo positivo al X, hacia arriba positivo al Y. El peso es una fuerza, una interacción entre la Tierra y el cuerpo que apunta siempre hacia el centro de la Tierra, o sea, perpendicular al suelo, que en este caso lo puse como en un gris más clarito. Después está la fuerza de rozamiento, que se opone al desplazamiento, y la normal, que es la fuerza de sostén, que es perpendicular a la superficie de apoyo. Vamos a descomponer estos tres vectores para conocer las componentes de cada uno. La fuerza de rozamiento, su módulo es el mu por el módulo de la normal. Ese vector se descompone en dos componentes, una en X, que es menos su módulo, porque en mi sistema de referencias, como podemos ver, todo el módulo de la normal está en el sentido, perdón, todo el módulo de la fuerza de rozamiento está en el sentido negativo de las X. La fuerza de rozamiento en Y no tiene componentes igual a 0. El peso, a su vez, cuando yo lo descompongo, veo que tengo acá el plano inclinado. Observen o busquen el video donde explico el plano inclinado. Este ángulo se repite acá. Cuando yo estoy midiendo los ángulos desde una vertical hasta el vector, voy a relacionar el eje X con el seno y el eje Y con el coseno. Si midiera los ángulos en forma tal que lo hago desde el eje horizontal, o sea, desde las X hacia hacia el vector, voy a poder relacionar al eje X con el coseno y el eje Y con el seno. Pero como podemos ver acá, desde la vertical, desde el eje Y, estoy midiendo el ángulo de acá a acá. Entonces, en ese caso, en la componente X, PX, se relaciona con el seno y la componente Y con el coseno. Y además vemos que es hacia el lado negativo de la Y, por eso lo pongo menos P por coseno de 30, y es hacia el lado positivo de las X, por eso P por seno de 30. Esto me da en X 200 y en Y menos 348, entendiendo que el módulo del peso es la masa por la gravedad, que la tomamos 10 metros sobre segundos. Siendo la masa 40, el módulo del peso es 400 newtons. Bueno, el seno de 30 es 0,5, así que eso es fácil. Y el coseno de 30 lo vamos a tomar como coseno de 30 a 0,87, ¿está bien? Así lo redondeamos. Perfecto. Después la normal la tenemos ya, esa ya la expliqué.
Hecho el sistema de referencias y entendiendo las fuerzas, vamos a encontrar la fuerza de rozamiento para ver cuál es el trabajo que realiza, ¿verdad? Porque si estoy en un sistema no conservativo, me va a importar el trabajo de la fuerza de rozamiento. Dijimos que la fuerza de rozamiento es mu, el coeficiente de rozamiento, por la normal. ¿Cómo conozco el valor de la normal acá? Aplicando las leyes de Newton. En este caso solo para el eje Y, porque lo que queremos es encontrar la normal. Entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0 porque el cuerpo no se despega de la superficie de apoyo. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que están en Y. Fíjense, la fuerza de rodamiento en Y no está, el peso en Y está y la normal en Y está. La normal en Y es todo el módulo de Y, de la normal en Y. Entonces ahora vamos a reemplazar los valores. Nos queda que la normal es 348 newtons. Ahora lo que vamos a hacer es calcular la fuerza de rozamiento, que simplemente hay que multiplicar el valor, el módulo de la normal, por el coeficiente de rozamiento. Y esto me da 121,8 newtons. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con senos y cosenos estamos redondeando. Entonces a veces no nos va a quedar el mismísimo valor. Bien, ¿por qué queríamos buscar la fuerza de rozamiento? Porque la fuerza de rozamiento realiza un trabajo en este trayecto de 8 metros. ¿Está bien? Este 8 metros nos los podrían haber dado o no, porque si nosotros conocemos la altura y el ángulo del plano inclinado, tranquilamente podemos nosotros obtener el valor de este desplazamiento. Ahora sí, empezamos a plantear un poquito en términos de energía. Vamos a ver qué es lo que pasa en el tobogán. Lo primero que vemos que si te conocemos la altura inicial, vamos a poder calcular la energía potencial haciendo masa por gravedad por altura. Esto nos da 1600 joules. La variación de energía mecánica es igual a la energía mecánica final menos la mecánica inicial. Como podemos ver, como habíamos completado la fila, ya teníamos la energía mecánica inicial, o sea que esta la tenemos. Ahora tenemos que ver la energía mecánica final. La energía mecánica final, fíjense que como no tiene potencial, va a ser solo cinética. ¿Está bien? Recordemos que cada vez que yo tengo energía mecánica, puedo plantear que la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Entonces, en el caso final, la energía potencial es 0 y va a ser todo energía cinética. En el caso inicial era al revés, era toda potencial y nada de cinético. Entonces la variación de energía mecánica me queda que es la energía cinética final menos 1600 joules, que era la energía mecánica inicial. Ahora, como estoy en un proceso no conservativo, donde existe una fuerza de rozamiento de 121,8 newtons que está actuando, esta variación de energía mecánica, o sea, esta energía cinética menos los 1600, va a también ser igual al trabajo de las fuerzas no conservativas o de las fuerzas externas. ¿Cuál es la única fuerza externa que tenemos? La fuerza de rozamiento. Nos metemos dentro de la definición del trabajo de la fuerza de rozamiento y es el módulo de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, que recuerdan son 8 metros, por el coseno entre la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Si nos fijamos, el desplazamiento se da en el eje positivo de las X y la fuerza de rozamiento hacia atrás. Por lo tanto, el ángulo es 180 grados. Bien, esto lo tenemos, solo nos queda calcular el valor de la energía cinética pasando este término de menos 1600 para el otro lado. Y así obtenemos el valor de la energía cinética. Nos metemos dentro de la definición de energía cinética y despejamos la velocidad. Pero antes quiero hacer otro análisis. Esta variación de la energía mecánica de la que venimos hablando, más allá de tomarla como la energía mecánica final menos la inicial, también se puede considerar como la suma de la variación de la energía potencial y la variación de la energía cinética. Vamos a desglosar estas dos. Mantengo los colores y me fijo. La energía potencial final es 0 y la energía cinética inicial es 0. Reordenando me queda esto y ahora sí la variación de energía mecánica va a ser igual al trabajo de las fuerzas externas o fuerzas no conservativas. En este caso, el trabajo de la fuerza de rozamiento.
Entonces decimos que la energía cinética final va a ser igual a la energía cinética inicial más el trabajo de las fuerzas externas, en este caso fuerza de rozamiento. Si no existieran fuerzas externas, toda la energía cinética viene de energía potencial. Si este trabajo es negativo y las fuerzas externas le quitan energía, significa que la energía cinética final va a ser menor. ¿Está bien? A toda potencial que tenía le sacan una parte. Si por el contrario, esta fuerza de rozamiento, perdón, este trabajo es el de una fuerza que le aporta energía al cuerpo, o sea que este trabajo es positivo, la energía cinética final va a ser mayor a la energía cinética inicial, que va a ser, perdón, potencial inicial, que va a ser esta inicial más el extra que gana por el aporte de energía externa. ¿Está bien? En este caso sabemos que el trabajo de una fuerza de rozamiento es negativo, entonces la energía cinética final va a ser menor. Y miren, vamos calculando cada uno. Masa por gravedad por altura inicial es la energía potencial inicial. Fuerza de rozamiento es la normal, ¿se acuerdan? Que era igual al peso de I, por el mu, por la distancia, por el ángulo. Este ángulo, este coseno de este ángulo me va a negativo, entonces voy a transformar esto en un negativo. Acá ya puedo reemplazar todos los valores. Ay, me quedó la G. Puedo reemplazar los valores y encontrar la energía cinética y estar acá, después meterme en la definición de energía cinética y encontrar la velocidad. Pero miren lo que puedo hacer también. Como la masa aparece en todos lados, la cancelo. Yo podría resolver este ejercicio respecto a la velocidad sin conocer la masa del cuerpo. Lo que significa aún más interesante es que no importa quién se tire por ese tobogán, ya sea esta niña de 40 kilogramos o un camión de 1000 toneladas, partiendo desde la misma altura, van a llegar a la misma, van a llegar con la misma velocidad. Cuando se fijan acá en esta primera línea, bueno, todavía podríamos haber sacado la gravedad también como factor común, pero bueno, no importa. Acá, cuando yo quiero calcular la velocidad, no depende de la masa. Eso significa que no importa qué masa ponga, llegará al mismo tiempo. Reemplazo todos los valores y llego al resultado. Si esto que acabo de hacer no les gustó, simplemente vuelven a este paso de acá, este valor, acuérdense que va a venir acá, que es acá, acá y acá, perdón, y entonces van a plantear, perdón, la definición de la energía cinética. Entonces, reemplazo la masa, 40 kilogramos dividido 2 me queda 20 kilogramos, 20 kilogramos pasa dividiendo y la potencia pasa como raíz. Y acá nuevamente estos 31,28, esto me va a dar 5,6 metros sobre segundo, resolviendo todo lo que tengo que resolver. Y ahí tenemos el ejercicio terminado con dos análisis, uno más numérico, con más reemplazos, y otro un poquito más pensando en energía general. ¿Está bien? Recuerden que en este ejercicio en ningún momento es obligatorio que me den esta distancia, porque sin esta distancia, si yo tengo esta altura y este ángulo, sé que la hipotenusa va a ser el seno de 30 grados, va a ser igual a el opuesto, que es la altura, o sea, h inicial, sobre d, que es este desplazamiento. Entonces d va a ser h inicial dividido seno de 30, que es 4 dividido 0,5, entonces eso me da 8. Y ahora sí, ejercicio terminado. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Con 5,6 metros sobre segundos.